Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Martina Jiménez compartiendo contigo las lecciones y el texto de un curso de milagros. Vamos a invitar a Jesús, al Espíritu Santo, a nuestra mente correcta. Ponemos en sus manos esta lección, esta lectura, este día, para que se haga su voluntad. Nosotros, por encima de todo, deseamos la paz de Dios. Y bueno, hoy nos toca la lección número 19. Y dice: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, o sea, con lo que vemos, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión a la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados, a pesar de tu resistencia inicial a esta idea. Ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad, y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados, así que si quieres puedes cerrar tus ojos y yo te lo voy leyendo para que lo vayas haciendo. Repite primero la idea de hoy: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y luego, escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en este momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga, y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de nuestro presidente, por ejemplo. No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca del clima. No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de la economía. Y bueno, puedes ir agregando cosas personales ya, ¿no? No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de, y puedes mencionar el nombre de alguien, o de una situación, o de tu trabajo, de tu salud, inclusive de tu cuerpo. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, o sea, no te van a estar repitiendo que esto debe ser imparcial, o sea, que no escojas los objetos a propósito, ¿sí? No se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy,
Según lo dicte la necesidad durante el día, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4 sesiones de práctica en el día. Bueno, hasta aquí nuestra lección. Vámonos al libro de texto. En el capítulo 2, parte 6, con número romano, capítulo 31. Antes de empezar a leerte porque es bastante largo, ahorita son como 1, 2, 3, 4 hojitas, bueno, 2 por los 2 lados, quiero recomendarte que puedas conseguir este libro. Este libro es de Kenneth Wapnick y es un glosario índice para un curso de milagros. Es como un diccionario, ¿sí? Aquí vienen todas las palabras o conceptos que para el mundo o para el diccionario de la Real Academia Española significan una cosa, pero para el curso de milagros significan otra. Entonces, te lo recomiendo mucho, o desde el ego lo que significa y desde el conocimiento lo que significa. Entonces, es un libro de referencia que no te lo puedes pasar, ¿no? De hecho, yo compartí en los grupos unas hojitas, pero son como que muy contadas, ¿no? Son 9 hojas nada más y no traen las palabras, todo el índice completo. Entonces te lo recomiendo mucho, mira. Y quiero enfatizar porque, por ejemplo, miedo, lo que significa miedo para el curso de milagros, ¿no? Miedo es la creencia en la culpa, en el pecado y en el castigo de Dios, ¿no? La creencia en la separación, la creencia de que me he separado de Dios y de ese estar separado, Dios me culpa y me condena. Eso es miedo, por eso sentimos miedo. Y es una emoción, todas esas emociones son de ego, es la emoción del ego. Y Dios nos da su emoción que es la del amor. Entonces, todo lo que no es amor es miedo. Y ya en el mundo de la forma, ¿cómo se manifiesta el miedo aquí? Pues a través de la ira, de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, del coraje. ¿Qué más te gusta? ¿No? Entonces, todo lo que no sea amor es miedo. Así de sencillo. Nada más hay de 2 sopas, como decía mi querida maestra Georgina. Saludos a mi querida maestra. Nada más hay de 2 sopas y la de fideo ya se acabó. Entonces, o sea, nada más el amor es real. Y es tan práctico el curso cuando realmente te abandonas somos, ¿no? Soy un poquito humildes y aceptamos y nos hacemos a un lado, de decir, bueno, si esto no lo creó Dios, por lo tanto, no puede hacerme daño. Son solo mis propios pensamientos. Entonces, es muy simple el curso realmente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos encanta complicarnos. Y vamos a leer el capítulo 2, parte 5 con número romano. Te repito, página 31. Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Ya te expliqué lo que es el miedo para el curso. Y aquí nos dice Jesús que parece ser algo involuntario, que yo no lo controlo. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. O sea, solo los actos que van inspirados por el amor. Mi control, dice Jesús, puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales, de ego, al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. O sea, el personaje ahora se siente culpable, ¿no? Y responsable de sus pensamientos cuando es la mente que se cree separada la que ha elegido pensar con miedo. Dice Jesús, yo no fomento la confusión de niveles.
Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento demente por tu parte, diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué, entonces, condonas pensamientos dementes? Era lo que yo te decía, si Dios no lo creó, o sea, estar aferrado a una idea de culpa, de condena, de ira, de tristeza, es un pensamiento demente. No vamos a negar que el personaje lo siente, pero en ese momento, estar resentido y volverlo a sentir y volverlo a sentir y resentir, eso es un pensamiento demente, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto no lo creó Dios, por lo tanto no tiene el poder de quitarme mi paz. Así de simple. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Repito, aquí le está hablando a la mente del Hijo de Dios, no al personaje, no a ti, no a mí, no a nadie más, a la mente. Repito, tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel, o sea, en el nivel mental, que es lo que piensa, puedes ejercer tu poder de decisión, decidir a qué maestro escuchar, al ego o al espíritu, al amor o al miedo. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Primero lo pienso y luego actúo. Así como pienso, así me siento y así actúo. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Lo controlo yo, dice Jesús, automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Espíritu Santo, Jesús, te entrego este pensamiento, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Cada lección es una entrega, ¿sí? Como nos decía la lección de hoy, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Entonces, siempre que tienes miedo es señal inequívoca, repito, esto lo controlo yo, dice Jesús, automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. ¿Sí queda claro? De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Ya no me voy a enojar, ya no voy a llorar, ya no voy a esto, ya no, o sea, no controles tus actitudes, más bien observa tu pensamiento y elige entregarlos o purificarlos o sanarlos o perdonarlos. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. Cambiando de mentalidad, dejando de sentir culpa, dejando de culpar a los demás, reconociendo que eres amor, que eres tal como Dios te creó, claro que tu comportamiento va a cambiar naturalmente. Naturalmente, ¿sí? Repito, de nada sirve pensar que controlando los resultados, o sea, tu comportamiento de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. El comportamiento cambia solo. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio, en el nivel de la mente. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello,
deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental, la creencia de que estoy separado de Dios. La corrección es siempre la misma, aceptar la expiación. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Fíjate, Jesús, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Me gustaría hacer esto, ¿no? Pero pongo esto en tus manos para que se haga tu voluntad. Y te quedas en paz, ¿no? El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente, o sea, una tras otra o al mismo tiempo, como quieras. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción, que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo, es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Fíjate qué bello, ¿no? Está diciendo Jesús. Es posible alcanzar un estado mental en el que dejas que yo guíe, o sea, que Jesús guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. ¡Sas! El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión. Una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Claro, si mi voluntad es ser feliz y estar en paz, ¿no? Pues también la de Dios es esa y también la mía, claro. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existe discrepancia entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes que nada de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el resultado. O sea, todos mis errores de percepción han sido corregidos. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Tengo miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Aceptar que sigo siendo tal como Dios me creó, que no soy un cuerpo, que soy libre
que soy inocente, que Dios no me culpa por estar experimentando esta experiencia humana. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor, al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. O sea, que se solucione allá afuera todo para que yo pueda estar en paz. ¿Y sabes cuándo se va a solucionar aquello? Nunca. Si se soluciona alguna vez, va a volver a cambiar porque en este mundo todo es cambiante. Entonces, siempre voy a tener miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. El remedio es la expiación. Aceptar que sigo siendo tal como Dios me creó. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requerirá más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel, se materializa. Pero acuérdate que cuando dice de la mente, no está hablando de tu mente ni de mi mente. Está hablando de la mente universal, por así llamarlo, la mente del Hijo de Dios. ¿Sí? Desde ahí está hablando. Si tienes alguna duda, sugerencia, comentario o queja, con mucho gusto te pido que lo pongas ahí en los comentarios, en la parte de hasta mero abajo de los videos. Si gustas suscribirte, si gustas darle like, te lo agradecería. Si gustas compartir también. Si te gustó, pues dale like. Si no, dislike, no hay bronca. Te mando un abrazo. Hasta mañana. Mil bendiciones. Gracias.